Y rumbo a Qatar 2022, ¿tú cómo ves a la selección mexicana y el entorno, el grupo en el que le tocó? Yo sigo pensando que hay una gran selección, que va a ser un buen mundial y que bueno, se peleará por ese quinto partido. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Fútbol Total? Los saluda George González y sean bienvenidos a Charla Total. Hoy nos acompaña un exitoso exfutbolista quien ahora triunfa en el plano de entrenador. Actualmente dirige a los Cañoneros del Mazatlán y vivió como jugador la experiencia de ser mundialista con selección mexicana. De eso y mucho más charlaremos el día de hoy con el eterno Gabriel Caballero. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Un abrazo grande, muy bien, muy contento. Gracias por la comunicación. No, gracias a ti por darte un espacio. Sabemos que estás muy ocupado, que tienes la agenda ahí muy apretada con el equipo de Mazatlán. Y pues bueno, te agradezco que hayas tomado esta entrevista. Es año mundialista, se acerca a Qatar 2022 y qué mejor que hablar con un exmundialista como tú, que vestiste la playera de la selección mexicana. Platícanos, ¿cómo fue esa experiencia de estar en Corea-Japón 2002? Bueno, la verdad que fue un honor haber representado a México, haber podido estar en ese mundial que parecía que era el indicado para avanzar a ese quinto partido, y la verdad que me sirvió también mucho como para la madurez, para el crecimiento como deportista y vivir situaciones que bueno, no todos las podemos vivir. Y de esa justa, ¿qué es lo que más atesoras? Bueno, se extraña el grupo, se extraña la convivencia, se extraña que era un equipo que jugaba muy bien, que estaba bien dirigido por el Vasco, con jugadores muchos de experiencia, que ya habían tenido otros mundiales, algunos que eran nuestro primer mundial y que colaborábamos o aportábamos nuestro granito de arena por lo que habíamos hecho en nuestros clubes. Entonces, vivir esa emoción de la afición, el primer himno, que cuando jugamos el partido con Croacia, bueno, se enchina la piel, ¿no? Entonces, creo que esos son recuerdos y como siempre la afición mexicana está en todos lados y éramos locales ese primer partido contra Croacia justamente. Sí, recuerdo bien ese partido contra Croacia, muy apretado, ganaron con gol de Sí, Cuauhtémoc. de penal, Después, sí. sí, un penal, después 2-1 a Ecuador y empataron 1-1 contra Italia. Italia. ¿Tú cómo ves ese balance? Primero vamos por la fase de grupos, porque sabemos que México en fase Sí, de grupos del Mundial podemos catalogarlo hasta como potencia, muy difícilmente sí, pierde. ¿Tú sí. cómo viste esa selección durante esa fase de grupos? No, la verdad que siempre iniciar el primer partido con triunfo es clave para la seguridad, la confianza, el saber que te quedan dos partidos más, que puedes manejar de cierta manera las necesidades que después se vayan a presentar. Entonces siempre el primer partido es el clave de ganar para tener las posibilidades más altas de seguir avanzando. Y ese partido con Croacia, yo recuerdo que Croacia venía de ser tercero del mundo, del mundial anterior, con jugadores muy experimentados, jugadores que están todos en equipos de primer nivel de Europa. Y bueno, pues nosotros creo que planteamos un gran partido, jugamos un buen partido y lo terminamos ganando con un penal. Después pasó Ecuador, que lo íbamos perdiendo 1-0, pero lo remontamos, lo dimos vuelta. Y ya nos dio el pase, ¿no? Lo culminamos con la selección de Italia, también haciendo un gran partido, ganándolo, teniendo la posibilidad de ampliar la ventaja del 1-0. Y bueno, se termina empatando y después, como el empate también Italia le convenía, cerró, la verdad, todas las posibilidades, cerró todas las líneas para poder seguir atacando y bueno, con eso nos alcanzó para pasar primero y junto a Italia. Recordemos también aquella época en donde, es cierto, Croacia venía de ser tercer lugar en Francia, Italia, que llegaba como tricampeona del mundo, y México quedó como líder. Sí, La prensa acá en México, no sé cómo se sentía ya cuando estaban en el Mundial, pero acá decía, viene Estados Unidos y después toca Alemania, que es la revancha de lo que pasó 4 años antes en Francia y también lo de México 86.
Ya se estaba pensando incluso hasta en el sexto y séptimo partido, pero ¿cómo estuvo el ambiente de la selección previo a ese partido de Estados Unidos? Sí, yo creo que el partido con Estados Unidos, como ya nos conocíamos mucho, eh, creíamos que lo íbamos a pasar, ¿no? Y tomamos la iniciativa como siempre de buscar. Y no tuvimos a lo mejor en cuenta que Estados Unidos siempre nos ha jugado de la misma forma, ¿no? Defendiéndose bien y en contragolpes. Y encuentran la mejor manera para Estados Unidos fue encontrar ese gol en los primeros minutos, que eso obligó a que México tenga que insistir, insistir, insistir. Pegó en el palo, la sacaron de la línea, erramos abajo del arco, siempre hubo un defensor que a lo mejor la sacó, insistimos con tiros, media distancia, con jugadas, con centros, y no pudimos empatarlo, y ya al final, sobre el final, cuando estábamos arriesgando, llegó ese segundo gol que bueno, ya no nos alcanzó, después la expulsión de Rafa Márquez y ya quedarnos con uno menos, pero sí, también por el hotel, entre nosotros los jugadores, con la directiva, tenemos que ganar a Estados Unidos, vamos a ganar a Estados Unidos. Había mucha confianza de que lo íbamos a ganar y tal vez estábamos pensando en que después nos iba a tocar Alemania antes de jugar el partido con Estados Unidos, y creo que a lo mejor pecamos un poco de esa seguridad de que el partido era para nosotros, el de Estados Unidos, y bueno, nos salió caro. También hicieron un buen juego, taparon todas nuestras alternativas, se aferraron a ese resultado cuando iban ganando 1-0 y lamentablemente no nos alcanzó. Y después de esa dolorosa derrota, ¿cómo se sintió en el vestidor? ¿Qué se dijo en el autobús de regreso al hotel? No, fue un golpe muy duro, no hay mucho que decir. Cuando hay derrotas el silencio es generalizado. Buscar excusas y motivos, pues en ese momento no cuenta. La tristeza era que habíamos fracasado en seguir avanzando, ¿no? Y bueno, fue muy triste ese regreso. Nos quedamos, me acuerdo, en Corea unos días más hasta que estaba el regreso. Pero bueno, lamentablemente sí hubo mucha desazón. Si bien nosotros allá es el cambio de horario y todo era un poco aislado el tema con los medios periodísticos de México, pero sabíamos que había sido un golpe duro. Y cuando regresan a México, ¿cómo fue el encontrarse con la afición y con la prensa? No, realmente ni la afición ni la prensa, pues, o sea, querían saber que los puntos de vista, pero nunca hubo un mal recibimiento, porque creo que en definitiva había sido una muy buena eliminatoria. Habíamos jugado 3 partidos muy buenos, el de Estados Unidos también había sido un buen partido, pero sin el resultado. Y todas las cosas se analizan, ¿no? O sea, todas las cosas con el pasar de los días vas encontrando, vas escuchando y vas sacando conclusiones, todos, no solamente nosotros, sino todos los medios periodísticos también, la gente, y a lo mejor empiezan a encontrar motivos que a veces también eran inventados, ¿no? Pero la realidad es que no pudimos avanzar. Y si me puedes compartir un solo detalle, una clave por la cual México no llegó al tan ansiado quinto partido, ¿qué nos podrías decir de esa selección del 2002? No, yo creo que nos faltó hacer el gol, ¿no? Después el equipo que inició era el correcto, los cambios siempre, después de que se hacen, se puede decir que fueron buenos o malos, pero la intención siempre es hacer algo mejor con los cambios. Entonces yo creo que se diseñó las cosas para que el partido se gane. No tuvimos en cuenta tal vez que teníamos que tener precaución de los contragolpes o estar bien defensivamente y no atacar tanto al rival, sabiendo que era solamente un partido, ¿no? y que lo puedes trabajar o lo puedes llevar a que vaya pasando, a que vayas agarrando más control y todo.
pero nos obligó desde un principio cuando nos hacen el gol a tener que irnos con todo a empatarlo. Entonces yo creo que a lo mejor fue eso de no ser precavido, de que estaba la posibilidad de que nos pudieran hacer ese gol. Nosotros confiábamos en lo nuestro y en atacar como siempre lo hace México. Entonces, ¿tú crees que fue un tema más futbolístico que lo mental? Ah, no, por supuesto. Lo mental no tiene nada que ver. Yo creo que fue que empezamos perdiendo el partido y que la intención de hacer el gol y el pasar de los minutos y te entra un poco de desesperación de que no lo puedes encontrar, nos llevó a no concretarlo, pero lo mental no, creo que no tenía que ver. Fue futbolístico, que igual creo que fuimos superiores, pero que la pelota no entró. Y contra eso pues no hubo más nada que hacer. Perfecto. Hablando de tu situación en especial en ese Mundial del 2002, tú tenías poco de adoptar la nacionalidad mexicana. ¿Tú cómo sentiste el entorno, la afición, la prensa sobre tu llamado a la selección mexicana? Bueno, fue un poco sorpresivo en el hecho de que nunca habían habido naturalizados en la selección. Hubo circunstancias de jugadores, porque yo me acuerdo que el Cabrito Arellano lo habían expulsado en la última fecha de eliminatoria y tenía 2 partidos para cumplir en el Mundial. Johan Rodríguez estaba lesionado, que eran los que normalmente estaban yendo también a la selección. Y bueno, pues cuando está el llamado para los primeros partidos amistosos, no sabía también si iba a estar o no iba a estar, pero bueno, traté de hacer el máximo esfuerzo. Para mí era un honor y Javier había sido el técnico que nos había dirigido a nosotros y de Pachuca fue a dirigir a la selección. Entonces los jugadores de confianza o la base de esa selección fuimos los jugadores de Pachuca, ¿no? Que habían 4 o 5. Que normalmente pasa, ¿no? Los técnicos que salen de un equipo para ir a la selección, la base son los jugadores que confían y los jugadores que conocen bien y saben lo que les pueden dar. Después, por el lado mediático, periodístico, había un sector que le parecía que estaba bien, había otro sector que no, y otros que, bueno, a la expectativa de que veremos qué pasa. No, en lo futbolístico, digamos que no había mucho de qué reclamar, ¿no? Porque yo llevaba ya desde el 95 que había llegado al Santos hasta el 2002 que fue el Mundial, ya llevaba muchos años, ya llevaba varios títulos, ya era un jugador, digamos, exitoso y que había mantenido una regularidad durante 6-7 años en el fútbol mexicano de conseguir logros. Entonces no pasaba por ahí, sino más bien la duda era que no había nacido en México. Pero bueno, eso siempre va a pasar y siempre es parte del entorno que se vive. Pero yo no tengo nada que quejarme, la gente, la afición siempre me trató de maravilla. Los compañeros, fui uno más y el cuerpo técnico lo conocía completo. Entonces, la verdad que fue una etapa muy importante, la más importante de mi carrera. Y que bueno, después de 25 años, 26 años sigo estando acá, ¿no? Entonces creo que más allá de que uno nace o no nace en un país que no decide dónde nace, sí decide dónde quiere vivir. Y, por ejemplo, la misma o similar situación la vive actualmente Rogelio Funes Mori. ¿Tú cómo ves el entorno hacia el llamado del delantero de Rayados? ¿Crees que se asimila a lo que tú viviste en aquel entonces? Bueno, yo sé que abrí la puerta, ¿no? Abrí una puerta porque después del 2002 que estuve yo, después fue Guille Franco, también fue Ciña. Entonces, como que se empezó a hacer algo más, no costumbre, pero algo más normal y aceptable. Después hubieron diferentes etapas de la selección donde hubieron varios o muchos convocados a eliminatorias y amistosos naturalizados. Y bueno, yo creo que ahora había pasado el mundial anterior, que ya no hubieron naturalizados, tal vez pasó esa etapa y ahora nuevamente se retoma.
Y yo creo que sigo pensando lo mismo, ¿no? Estamos acá, somos futbolistas que trabajamos en este medio, que llevamos muchos años de estarlo, que tenemos ciertas condiciones que hay técnicos que les gusta y a otros que no, pero en definitiva es el gusto de ese entrenador, ¿no? del que toca. No importa si es mexicano, no importa si es extranjero el técnico, sino es el gusto de lo que quiere en cada una de las posiciones. Y lo de Funes Mori, todos sabemos que es un gran jugador, que ha metido muchos goles, que ha sido también campeón. Entonces, ya pasa por el gusto del técnico en este momento, que es el Tata, y lo que pretende en esa posición, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí se puede levantar humo, se puede levantar tierra, puede haber gente conforme, otros que no, y eso va a pasar siempre. Y rumbo a Qatar 2022, ¿tú cómo ves a la selección mexicana y el entorno, el grupo en el que le tocó? ¿Tú cómo es que ves que pueda jugar la selección mexicana y que le vaya el balance que pueda tener en la fase de grupos principalmente? No, bueno, yo siempre soy alguien que muy positivo. Creo que siempre creo, confío en los jugadores, confío en el cuerpo técnico. Creo que la selección tiene una buena selección, que en el transcurso de estos procesos de los 4 años entre eliminatoria, amistosos, torneos y llegar al Mundial, hay muchas etapas, buenas y malas, pasando especialmente por los jugadores, ¿no? Porque no siempre se puede mantener 4 años de un gran nivel todos los jugadores. Entonces hay bajones, hay lesiones, hay bajas de juego que son normales en cualquier futbolista, y hay esos bachecitos en cada uno de esos 4 años, que a veces la selección no juega tan bien, que a veces juega muy bien, que a veces golea, que a veces no se gole. Es parte de los procesos. Entonces yo sigo pensando que hay una gran selección, que va a ser un buen mundial y que se va a avanzar y que bueno, se peleará por ese quinto partido. Fútbol mundial sí hay equipos que siempre son favoritos y que siempre tienen el cartel de la importancia, pero el mundial pasado se le ganó a Alemania cuando nadie pensaba que se le podía ganar. Entonces yo creo que los partidos se tienen que jugar. Lo que sí creo que hay que hacer 4 o 5 puntos por lo menos para poder avanzar, eso sí. Y el partido que llama más la atención es el partido contra Argentina. ¿Tú cómo lo vas a vivir? ¿Qué sentimientos tienes respecto a este juego? No, bueno, o sea, yo no niego quién soy o de dónde soy y a dónde nací, dónde tengo familia y dónde tengo amigos. Pero siempre yo voy por México, ¿no? O sea, a mí lo que me importa es México. O sea, llevo más años de vivir en México que en Argentina. Entonces la importancia para mí es para el fútbol mexicano, porque que le vaya bien a la selección en un mundial es que le vaya bien a México, que le vaya bien al fútbol mexicano, y ahí es donde estoy introducido. Entonces creo que ojalá estén los dos calificados en ese momento, no sé, pero yo quiero que gane México, ¿no? Cuando juegue Argentina y México, que gane México y que Argentina pues, también avance, pero yo quiero que gane México. Perfecto. Entonces tú ves que sí existe la base, el trabajo para que México no solamente avance de fase de grupo, sino llegue incluso hasta el quinto partido. No sé si llegue al quinto partido. Lo que sí es importante es que avance, creo que va a avanzar la fase de grupo. Después, a ver quién toca y ver cómo llegan las dos selecciones cuando toque ese partido. Pero bueno, por supuesto que sí tengo fe, sí tengo ilusión, sí creo en los jugadores, sí creo en la selección, sí creo en el cuerpo técnico, en el proyecto y apoyo al 100%. Y de lo que tú viviste en 2022, digo 2002, y ahora se vivirá en Qatar, si tuvieras que darle algún consejo o que tuvieran que ver en un aspecto específico para llegar y avanzar ese quinto partido, ¿qué le podrías decir a esta selección? No, consejo no soy quien para darlo, pero uno tiene que saber con quién se va a enfrentar, cuáles son las virtudes y los defectos que pueden tener y aprovechar los tuyos, ¿no? los de tu selección. Saber que hay partidos que se tienen que
trabajar o que hay que estar más atento para defender, y hay otros que hay que estar predispuesto a atacar más, ¿no? Entonces yo creo que es el estudio hacia los rivales, las condiciones en las que llegan y las necesidades que se tengan. Entonces creo que pasará por ahí cada uno de esos juegos, pero en su momento, porque hoy están en otras etapas, ¿no? Todavía falta para el Mundial, y todavía no está ni definido quiénes son todos los jugadores que van a estar en cada una de las selecciones y cuál puede ser el momento que estén pasando exactamente ese día, ¿no? Perfecto. Un par de preguntas más. ¿Te parece bien que hablemos ahora de Mazatlán y tu carrera? Claro. Eh, eh, una vez platicando con otro de exfutbolista que también es entrenador, me decía lo difícil que es conseguir un lugar como técnico en la Liga MX, que casi siempre los jugadores que son formados en el fútbol mexicano se toman más como interinos, no tanto como para darle ya una base, un espacio como director técnico. En tu caso ha sido distinto. ¿Qué tan difícil ha sido tomar este lugar dentro de la Liga MX como director técnico? Bueno, sí, claro que es difícil. Es difícil porque cada vez hay más técnicos y los equipos siguen siendo los mismos. Los proyectos a veces son a corto plazo, no hay paciencia, no hay... aunque yo puedo decir que he tenido fortuna en el sentido de que a lo mejor me tocó Juárez y Juárez iba por un proyecto a largo plazo y bueno, estuve casi 3 años y después por otras decisiones, cambio de directiva y por otras decisiones, gente de su confianza y quisieron la nueva directiva traer a su gente y bueno, y hubieron cambios, pero hoy el fútbol es el día, ¿no? Es el partido, es el fin de semana, entonces si ganas está todo bien y si pierdes te empiezan o empiezan a hablar de que ya hay que cortar la cabeza y son muy pesimistas. Yo siempre he pensado y creo que los proyectos se llevan bien cuando se tiene paciencia y cuando a mediano plazo se consiguen los frutos y se ve un equipo en crecimiento, al margen de que tienes resultados buenos y malos, porque a veces ganas sin merecerlo y a veces pierdes mereciendo ganar, ¿no? Entonces creo que es parte de lo que tenemos que saber manejar. Hoy estoy en una institución seria, en una institución que confía y cree mucho en nuestro trabajo, en cómo lo desarrollamos, en la armonía en el trabajo, en la relación con directiva, jugadores y staff. Un proyecto que ven la mejoría de lo que a lo mejor era hace, no sé, 6 o 8 meses antes de que llegáramos nosotros, a lo que es ahora el equipo, que no se empezó bien en cuanto a resultados, pero el funcionamiento del equipo les gusta. Entonces, observamos muchas otras cosas que no solamente ganar o perder. Y bueno, vamos por el camino correcto. Sí es difícil para los entrenadores, no es que los que jugamos en el fútbol mexicano se piense solamente en interino, hacemos un proceso, ¿no? Yo fui 2 años auxiliar, después dirigí sub-17, sub-20, dirigí al Pachuca, después dirigí en el ascenso 4 años, hasta que empecé a dirigir en primera división. Entonces hicimos todo un proceso de madurez, de experiencia, para después consolidar el conocimiento en primera división. A veces nos vamos con que nos venden espejitos y vemos que a lo mejor un técnico salió campeón en un país con otro equipo y no sé qué, pero a lo mejor eran los equipos importantes o tenían todas las herramientas para poder salir campeón, y vienen y las formas, las costumbres que se viven en México no son las mismas y las cosas no salen bien, entonces enseguida cambian y ya ahora sí deciden por gente que conoce el medio. Entonces, bueno, son decisiones que a veces el tabulador o cuál es el parámetro para que las directivas decidan el perfil del técnico, por qué extranjero y no que sea mexicano o que se crió o se hizo en México, ya pasa por las cabezas de cada uno, ¿no? Y hay técnicos extranjeros que han venido y lo han hecho muy bien y hay otros que le digo mal y lo mismo pasa con el mexicano. Entonces a mí me parece que hay una baraja grande, amplia de técnicos
en el país y del extranjero, y bueno, pues van decidiendo por su pensamiento de directivos, ¿no? Y hablando del formato de competencia, ¿crees que ayuda a que puedan haber proyectos a largo plazo con un director técnico? O la verdad es de que sí lo complica porque ligas 3 derrotas y pues el proyecto se pone en riesgo de que no puedas clasificar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? No, por eso digo que a mí me parece que cuáles son las prioridades. A ver, si tienes el mejor equipo de México, si tienes el equipo con los mejores recursos, los mayores recursos y tu objetivo del club, digamos, porque todo esto tiene que ir no solamente con el pensamiento del entrenador, sino la expectativa de la directiva. Y si lo tienes, porque si crees que a lo mejor tienes un equipo para competir y dices, no, pero tienes que salir campeón en todos los torneos, a lo mejor no va acorde con lo que hay, pero hay otros equipos que la prioridad es salir campeón y nada más. Entonces, saber que tengan esos recursos de salir campeón. Yo creo que las ideas o los proyectos se tienen que llevar de la mano con directivos y cuerpo técnico y jugadores, que tiene que ir mejorando torneo a torneo, que tiene que ir progresando, ¿no? No puedes ir, uno te fue muy bien y al otro eres el peor equipo, o sea, no tienes que tener esos altibajos, pero cuando ves futuro, cuando ves mejoras, cuando ves que los jugadores levantan el nivel, que el equipo levanta el nivel y que poco a poco va creciendo, el proyecto va caminando, o sea, indudablemente. Y hablando de Mazatlán, que cuando llegó a la Liga MX llegó en este plan, por lo menos en redes sociales así lo mostraba, en un plan más de antagonista. ¿Tú cómo lo sientes actualmente para este Apertura 2022? Yo creo que ha crecido mucho la institución, desde es un club muy joven, 2 años y medio. Entonces, yo creo que ha crecido en todos los aspectos, en estructura, en infraestructura, en plantel, en lo futbolístico. Ha crecido, lo puedo decir con conocimiento de causa, ¿no? Hay un complejo que se está haciendo, ahí ya están las canchas donde estamos entrenando, que antes no estaban, tenemos gimnasio, tenemos comedor, tenemos área médica. Entonces, todo ese crecimiento tiene que ir juntos, ¿no? El equipo, la primer liguilla o primer repechaje fue el torneo pasado que tuvimos, entonces se hicieron 21 puntos, que ha sido el máximo que ha hecho el equipo en un torneo. Entonces hoy tenemos que pensar en hacer 22, ¿no? 22 hacia arriba. Eso para mí es el crecimiento. Entonces vamos, si bien hoy estamos en 6 partidos y tenemos 3 puntos, yo no tengo duda que vamos a llegar a esos 22, porque el equipo juega bien, porque el equipo ha merecido mucho más de los 3 puntos que tenemos, ¿no? Se nos han escapado otros 6 puntos en el último minuto. Entonces creo que el equipo está bien, hay que corregir, hay que mejorar. Después tenemos que transmitir cosas, tenemos que transmitirle a la afición. Estamos trabajando para que la afición vuelva no vuelva, sino que se identifique con el club, con la camiseta, con los jugadores. Entonces, esas son señales que nosotros tenemos que dar de adentro hacia afuera. ¿Cómo se hace? Es haciendo un equipo protagonista, es calificando, ser recurrente en las calificaciones, es buscar siempre ganar. Nosotros siempre queremos ganar y buscar el título. O sea, no hay ningún equipo, por más que tenga mayor o menor virtudes, no hay ningún equipo que no quiera o no piense cuando inicia en salir campeón. Nosotros pensamos en salir campeón. Ahora, hay que ir partido a partido, hay que ver lo que va pasando, pero claro que necesitamos ganar, necesitamos transmitirle esa pasión a la gente, y que cada vez la identidad sea más intensa. Ese es el proyecto, eso es lo que hablamos de un principio. La importancia de cuando llegamos era evitar el pago de la multa, se evitó, terminó el equipo muy bien, teníamos mucha ilusión de este inicio, no se dio en cuanto a puntos, pero seguimos teniendo la ilusión, falta todo lo que resta de este torneo y el otro torneo para pensar en lo de la multa. Entonces yo creo que tenemos mucho tiempo para seguir mejorando y seguir creciendo.
El proyecto a mí me encanta, yo estoy muy comprometido con la directiva, yo estoy, digamos que, no en deuda, pero sí tengo una responsabilidad muy grande, porque ellos pusieron el proyecto en mis manos y yo quiero devolvérselo y devolvérselo con éxito, ¿no? Por supuesto, le mando un abrazo grande, un saludo muy grande a toda la gente que lee y escucha Fútbol Total. Eh, yo compraba la revista, era importante la información que leía, me gustaba. Así que bueno, deseándole el mayor de los éxitos, pero por supuesto que lo escuchen y lo lean.